Paradójicamente se pidió mucho que se presentara el articulado. Con el presidente dijimos, aceleremos la presentación del articulado, pero no se habla del articulado. Se sigue diciendo lo mismo que se decía antes de que se conociera el articulado, y nos corresponde a nosotros, como actor central del pensamiento, del conocimiento de la salud en Colombia, elevar el debate público. Por supuesto que aquí pueden haber desacuerdos, planteamientos diferenciales. Esto está sometido en un debate que ya está en el Congreso de la República, donde tendrá que mejorar una ponencia con ideas que mejoren la propuesta para el país, pero sí nos corresponde a nosotros elevar un debate público que se ha degradado mucho y que naufraga en la desinformación. Entonces, en ese sentido, quiero hacer la presentación general sobre algunos puntos específicos, pero centrarme sobre todo en aclarar los puntos más neurálgicos de la discusión que se ha dado en el país. Ya, digamos, hemos dicho mucho. Yo ayer estaba en un evento en la SAP y decía que la presentación de esta reforma a la salud es un homenaje a las mujeres y a las mamás sobre todo, y también pues porque uno de los indicadores críticos que tenemos en Colombia es la razón de mortalidad materna, lo cual es inaceptable para una sociedad, y eso acarrea también situaciones de dificultad para el desarrollo y la vida de niños y niñas. Detrás de las mamás están los niños y las niñas. Entonces esta reforma, digamos, parte de esos indicadores trazadores en Colombia, indicadores que la mayoría están muy por debajo de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, e indicadores en donde, dicho en palabras de alguna gente de cooperación internacional, Colombia es un sistema que invierte demasiados recursos en salud para muy pocos resultados en salud desde la perspectiva de la salud pública. Y esa tendría que ser nuestra preocupación, de por qué una mamá y un niño no pueden tener garantías para tener un parto y para nacer en Colombia. Aquí estamos discutiendo de que todo colombiano debería tener derecho a nacer en Colombia de manera digna, sea que viva en el Pacífico, en el Caribe, en el norte de Bogotá, y eso es una aspiración ética y política de un Estado de Derecho. Eso no es la izquierda, esto no debería ser de la izquierda, esto tendría que ser un acuerdo de toda la sociedad colombiana respecto a su sistema de salud. Y por supuesto que esos indicadores trazadores de salud pública reflejan profundas desigualdades. Entonces esto también es una discusión sobre la desigualdad y sobre la inequidad. El arreglo institucional de la Ley 100 planteaba que el mercado, que era el planteamiento, era un asignador equitativo de recursos públicos. Eso no pasó en Colombia. Por eso cuando ustedes ven estos indicadores trazadores, pues encontramos que es en las zonas más deprimidas, dispersas y rurales en donde ocurre eso. Claro, usted podría decir, lo que pasa es que allá hay condiciones de determinantes de salud más complejos, pero no fueron solo los determinantes sociales de la salud. También fue la prestación de servicios en Colombia la que se negó allá, y el diseño financiero del sistema está construido sobre la base de que los recursos mayoritariamente vayan a las grandes regiones, y en esa zona dispersa y rural no llegan los recursos. No fueron solo los determinantes sociales de la salud, el sistema de salud entró en una lógica de desigualdad e inequidad. Y eso, digamos, es inaceptable desde la perspectiva del ejercicio de las profesiones de la salud. Porque si hay un principio que tienen las profesiones de la salud, es que no puede haber discriminación para el cuidado de la vida en Colombia. Cualquier ser humano tiene que ser igual ante un sistema de salud. Y eso lo sabemos desde las éticas que profesamos las distintas profesiones de la salud, pero eso es un principio del Estado Social y Democrático de Derecho. La pregunta es, ¿por qué plantear una propuesta para replantear esto en Colombia tiene que generar odio? ¿Por qué tiene que generar polarización? Que un colombiano, un bebé pueda nacer en condiciones dignas, ¿por qué tiene que generar odio? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Yo, pues, en diversas intervenciones que hago, sí solicito a las élites de este país permitan el cambio. Yo creo que ya han pasado décadas de algunos paradigmas del pensamiento económico que han dado lo que han tenido que dar, pero ya hay otro mundo frente a nosotros. Ya es el siglo XXI, ya estamos en otros debates a nivel global. Colombia no se puede quedar, no puede permitir que la mitad de su población esté en el siglo XIX, en la mayor degradación frente a un sistema de salud, y que estemos todavía con ideas del siglo XX. Llevemos el país al siglo XXI.
llevemos al país a las grandes discusiones, inclusive del siglo XX en Alma-Ata. Estamos hablando de que ni siquiera pudimos superar la discusión de Alma-Ata con atención primaria en salud. Y eso no tiene por qué generar odio. Eso tiene que generar un pacto social de esperanza en Colombia. Y qué bueno que fuéramos nosotros, el personal de la salud, quien pudiera hablarle al país para poderle decir, nosotros somos cuidadores y cuidadoras. Ese es nuestro trabajo. Eso fue lo que decidimos, cuidar la vida en Colombia. Y eso tiene que estar por encima de cualquiera de nuestras diferencias políticas, ideológicas, es el cuidado de la vida en Colombia. Entonces, en ese sentido, voy a mostrar aquí los mapas de la inequidad en Colombia, que siempre hemos mostrado, antes de entrar, digamos, a resolver algunos puntos de discusión de la reforma. Estos son los mapas de distribución de recursos de salud, por eso les digo, no son solo los determinantes sociales de la salud. Aquí estamos hablando de prestación de servicios básicos y elementales como salas de parto, consulta de medicina general, y estamos hablando de medicina general, sala de partos y servicios de urgencias del país. Y ustedes pueden ver que medio país quedó por fuera, y donde está el mapa de color son Antioquia, pero en Antioquia los servicios están en Medellín, y en Bogotá están en el norte del oriente de la ciudad. 5 millones de colombianos hacia el sur de bogotanos, pues, tienen una pobre infraestructura, tanto de personal de la salud como de servicios, porque el Estado entregó billones de pesos a particulares, y estos particulares decidieron construir clínicas en Chapinero, en el Poblado, en unas zonas de Medellín, en ciertas zonas de Cali, pero no hubo el incentivo, como plantea, digamos, ese término que puede ser muy discutible, en la zona dispersa y rural, porque lo que se dijo en este modelo es que eso no era rentable. Entonces se cerraron servicios de urgencias, se cerraron salas de parto, se cerraron puestos de salud en todo Colombia, porque no era costo efectivo, porque es costo efectivo allí donde yo, además de atender para el Sistema Nacional de Salud financiado con recursos públicos de los colombianos, puedo además vender prepagada, servicios complementarios, y tengo una población más sana, porque evidentemente los ciudadanos de quintiles ingresos superiores tienen mayores posibilidades, pues, de la alimentación sana, la vida, mejores condiciones, pero resulta que aquella población que en el lenguaje de seguros privados que deberíamos eliminar nosotros como profesionales de la salud de nuestro lenguaje, ellos dicen es una población muy siniestrada. Imagínense hasta dónde llegamos. A hablar de seres humanos en términos de siniestralidad de los seguros privados, entonces allá sí no me sirve, porque hay mucha siniestralidad, porque el campesino, la mamá de bajos ingresos se enferma más, porque el niño no tiene la alimentación y se enferma más, y eso fue lo que pasó en Colombia. Y este es uno de los resultados, pero si sobre este mapa plasmamos los indicadores trazadores de salud pública, allí fueron donde murieron los niños, las niñas y las mamás. Les pregunto, ¿esto es ético? ¿Puede uno aceptar que le digan que esto es uno de los 5 mejores sistemas de salud del mundo? ¿Puede uno aceptar que le digan que en Colombia hay entonces cobertura universal? ¿Será sostenible eso en una discusión académica en Colombia? Hay instituciones académicas que sostienen eso, con todo respeto, pero yo también creo que esto fue justificado desde un pensamiento tecnocrático que se erigió como conocimiento único. Esto también fue sostenido, y quiero hacer un cuestionamiento respetuoso. Yo soy una mujer que también viene de la academia. Esto no se puede seguir sosteniendo en Colombia. En Colombia se han hecho leyes muy, muy buenas, donde se ha hablado de atención primaria en salud, pero no le ponen la plata. En una política pública, si no pones la plata, es retórica. Excúsenme. Tú puedes haber diseñado lo que tú quieras. Acá en el ministerio hay muchas políticas públicas o lo que ustedes quieran. Pero si la plata sigue la lógica de una intermediación cuyo interés está asignado en los principios de rentabilidad financiera, es retórica. Por eso este proyecto de ley toca 2 temas: la plata
y el modelo de atención. Y esos son dos aspectos centrales. Tú puedes decir en una ley que le paguen a los trabajadores, pero si no resuelves el problema del flujo de recursos a las clínicas y los hospitales, es retórico. Entonces, en ese sentido, esos son dos elementos centrales. Si no resolvemos el problema de la plata, pues bueno. Entonces, ¿cuáles son los capítulos del proyecto de ley? Y me quiero centrar de pronto en los aspectos. Estos ya son las deudas, que ya ampliamente conocido, unas deudas billonarias. Este sector se acostumbró, eso no pasa en los otros sectores del Estado, que aquí pagan o no pagan, son recursos públicos. El sistema de salud se financia por el Sistema General de Participaciones, que son recursos públicos, Presupuesto General de la Nación, que son recursos públicos, y la parafiscalidad, que yo no entiendo por qué siguen diciendo que son recursos privados. La Corte Constitucional ha ratificado de manera permanente que la parafiscalidad, las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios son recursos públicos con destinación específica. Esto es un sistema que siempre ha sido financiado por recursos públicos, administrados de manera privada, inclusive administrados de manera privada por actores públicos, privados y mixtos que administran de manera privada recursos públicos, con una muy pobre regulación. El Estado manda 60 billones de pesos y eso rodó sin muy poco control, y ahí se ha presentado de todo en este país, mecanismos de contratos leoninos, todo tipo de intermediación de la intermediación. Aquí han venido, me contaban algunos proveedores de tecnologías en salud, de cómo son 4 o 5 intermediarios, desde que la plata sale de aquí, hay toda una intermediación de la intermediación. Es un sistema que despilfarra recursos por doquier, con múltiples intermediarios, mientras que le dice al país que los recursos son finitos, que eso es cierto, pero que quienes tienen que ser sacrificados es la gente, mediante mecanismos de autorizaciones para negar servicios y cerrando puestos de salud, salas de parto y centros de atención primaria en la Colombia profunda. Ese discurso se ha dicho en Colombia. Ese discurso es falaz. Es una manera de justificar una serie de intermediaciones donde se despilfarran miles, cientos de miles de millones de pesos de la vida de los colombianos. Ese es el pacto, el segundo pacto. Estos recursos tienen que ir directamente al cuidado de la vida de los colombianos. Y al cuidado de la vida de los colombianos es a pagar trabajadores y trabajadoras, pagar tecnologías en salud a precios razonables. Por eso tiene que haber una política de control de precios de medicamentos. A pagar clínicas y hospitales para que puedan tener insumos. A pagar transportes para que los trabajadores, el personal de la salud se pueda desplazar hacia esas comunidades más desfavorecidas. A eso es que se tiene que ir, no para pagar intermediaciones o campañas políticas, o ni sabemos, porque no tenemos control de qué fue lo que pasó ahí. Entonces, en ese sentido, esa es la discusión que queremos plantear acá. Sin embargo, el proyecto de ley tiene 18 capítulos, 152 artículos sobre diversos temas. Estamos hablando de determinantes sociales y quisimos empezar a hablar por ahí porque ha habido una postura muy medicalizada de lo que es un sistema de salud, centrado solo en la prestación de servicios y que entonces el sector salud no tiene que ver con los determinantes porque es que eso lo financia otros sectores. No, claro que sí. Este ministerio tiene que estar preocupado por el problema de la soberanía alimentaria en este país. Este ministerio tiene que estar preocupado por el problema de la contaminación por mercurio de las aguas y tiene que estar preocupado por el tema de los acueductos y los alcantarillados. Pues este ministerio tiene que volver a ser un ministerio de salud pública. Y la salud pública va más allá de la prestación de servicios. Y la salud pública ¿es pública o no es? La salud siempre es pública, si lo preste un privado. La salud pública no es solo el plan de intervenciones colectivas, la salud pública es todo el sistema, aún donde atienden los privados. Desde la prevención, la promoción, hasta el máximo nivel de complejidad pública o privada es la salud pública. Entonces, en ese sentido, hablamos de fuentes, usos de recursos, prestación de servicios, reforma a los hospitales, donde cambiamos la concepción de los hospitales.
Porque esa concepción de empresas sociales del Estado, empresa, vaya y venda servicios, una institución del Estado que tiene que mostrar rentabilidad en el BAUPES y que tiene que vender servicios en el BAUPES, o si no el plan de saneamiento fiscal y financiero le cierra las salas de parto. Pero no solo en el BAUPES, en Bogotá se tuvo que cerrar porque no era rentable. Entonces, es una nueva concepción, por eso se llaman instituciones de salud del Estado, no es solo un cambio de nombre, es un cambio de concepción. Estas instituciones tienen que cuidar la vida, no vender servicios. Entonces aquí hay unos pasos en ese sentido, y también tiene una situación fiscal, porque tú le cambias el nombre, pero si sigue la misma situación de vocación de financiación del hospital, pues no pasa nada. Redes integrales e integradas, modelo de atención, sistema público único integrado de información, participación ciudadana y social, inspección, vigilancia y control, política de ciencia, tecnología e innovación, medicamentos, formación y educación superior, régimen laboral, autonomía profesional, régimen disciplinario y sancionatorio, transición y evolución del sistema de salud. Es una reforma integral sobre diversos temas del sistema de salud. No es una ley estatutaria, y vamos a empezar a aclarar conceptos. La ley estatutaria definió el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud. Lo que define esta ley no es el derecho a la salud, es el sistema de salud para garantizar este derecho. Esta es una reforma al sistema de salud que garantiza el derecho, no una reforma al derecho. Entonces, claramente esto es una ley ordinaria. Si esto fuera una ley estatutaria, se acaba la Comisión Séptima. Usted imagina todo por ley estatutaria para definir cómo se elige un gerente, cómo se acaba el legislador ordinario en Colombia. Entonces, esto es claramente una ley ordinaria. Ese es un primer elemento. Segunda discusión que se ha planteado en el país. ¿Qué es que este proyecto de ley no respeta el principio de libre elección? Les pregunto a usted, ¿hoy hay libre elección en el sistema de salud? Hoy no hay libre elección. ¿O cuál es la libre elección que tienen los 7.5 millones de ciudadanos en EPS que no hemos podido liquidar porque no nos lo reciben en otras EPS? Y no nos lo reciben porque tienen altos niveles de siniestralidad, así nos dicen. ¿Cuál fue la libre elección de la mamá que solamente tenía un hospital a 8 horas? ¿Cuál es la libre elección de 800 municipios en Colombia, donde viven colombianos cuyo único servicio es un hospital público? ¿Qué fue lo que eligió ahí? ¿Y cuál es la libre elección de cuando uno va a una cita a una EPS y la única opción que tiene es la integración vertical para ser atendido? El sistema de salud actual no tiene libre elección. Primer supuesto errado. Segundo supuesto, no es un sistema de mercado. Las EPS no son actores de mercado. ¿Cuál es la competencia? Es un actor subsidiado por el Estado. ¿Cuáles son los capitales privados, los aportes de competencia de mercado? Ahí no hay competencia de mercado. Ahí lo que hay es una administración de recursos públicos suministrados por el Estado. Eso es lo que realmente significa eso. Tampoco son seguros privados. El principio del aseguramiento privado tiene que ver con que tú tienes que tener reaseguros. Si tú te quiebres, responde el reaseguro, como en Hidroituango. Aquí, ¿cuántas EPS se han liquidado y dónde están los reaseguros? Yo quiero ver los reaseguros para poder pagarle a hospitales. No aparecieron. ¿Cuál es la gestión del riesgo en salud que hacen? Que la gestión del riesgo en salud es que hacemos 1 millón de cirugías al año. Eso no lo hacen los médicos, los hospitales y las clínicas. O sea que yo cuantifico lo que el otro hace y lo asumo como si yo lo hice. Entonces replanteemos ese concepto de gestión del riesgo en salud, que me parece que académicamente también ha habido ahí una distorsión, respetuosamente, que hago yo, porque es una cosa que no tiene que ver con la realidad de lo que ha pasado. En el lenguaje se dice aseguradoras. Claro, otra característica de los seguros privados. Un seguro privado se asegura un carro, aseguró ese carro, y ese seguro tiene que hacer prevención para que no se roben ese carro si no le toca pagarlo. Aquí la EPS no hace prevención porque como factura contra el Estado, como el Estado lo paga todo, no hay prevención. Entonces,
no fue cierto ni que fueron aseguradores privados, ni que hacían la gestión del riesgo en salud, la gestión del riesgo financiero y en todas estas deudas. ¿Dónde están los reaseguros financieros respondiendo por deudas mayores a 1 año? Los de las liquidadas. Entonces aquí tenemos que conectar la teoría con la realidad, porque las nociones teóricas que se han utilizado para describir este sistema de salud no corresponden a la realidad. La noción de cobertura universal. La Corte Constitucional en la sentencia T760 nos dice incumplimiento general, en Colombia no hay cobertura universal. Hay carnet universal. Carnet, pero carnet no es cobertura. Entonces, creo que los conceptos que se han utilizado distan mucho de la realidad, no describen la realidad. Ahora bien, ¿cuáles son aspectos positivos? Este proyecto de ley no acaba el sistema de aseguramiento. Es que el sistema de aseguramiento no es la administración de recursos públicos. El sistema de aseguramiento social es un mecanismo de financiación solidaria, en donde todos ponemos y los que no nos enfermamos financiamos al que se enferma. Eso aquí se mantiene. Y la gestión del aseguramiento, que nosotros queremos denominar cuidado integral de la vida, es todo el proceso de atención del paciente, de seguimiento, es todo el proceso, desde, como dice la atención primaria en salud, desde la prevención, la promoción, los determinantes hasta el máximo nivel de complejidad. Eso lo hacen las clínicas, los hospitales, el personal de la salud, la financiación, me parece, y nosotros no vamos a modificar eso, se mantiene. Entonces le dicen a la gente, van a acabar con las enfermedades huérfanas, alto costo, ¿no? Siempre en Colombia las enfermedades huérfanas, las enfermedades de alto costo las ha financiado el fondo público. Le han hecho creer a la gente que eso tiene capitales privados, y no hay capitales privados. ¿Que quién va a pagar los tratamientos de alto costo? Los mismos que siempre la hemos pagado. Los mismos, los colombianos. Entonces hay una discusión ahí semántica. Es que eso no es recursos públicos, eso no es el Estado. Somos los colombianos los que pagamos eso. Bueno, ¿y entonces cómo se financia el Estado? Los estados en el mundo se financian por los impuestos y los aportes de los ciudadanos. Ese es el pacto social del Estado. Eso es Rousseau, la constitución del pacto del Estado, de ceder la posesión y el monopolio de la fuerza pública, pero también hacer la concesión fiscal, de hacer los aportes impositivos. Ese es el centro tributario de los estados en el mundo. Por eso cuando yo digo el Estado, claro, financiado por los colombianos. Siempre las enfermedades de alto costo y huérfanas se han financiado por los colombianos, con recursos públicos, por el Estado en esa otra excepción, seguirán siendo financiados. ¿Dónde me van a atender? ¿Dónde lo están atendiendo usted? En la clínica, lo van a seguir atendiendo en la clínica. Porque también se le dijo a la gente que lo atendía la EPS. La EPS no atiende. La EPS es una institución administrativa. A usted lo está atendiendo es un centro primario, donde el médico y lo está atendiendo es una clínica. Entonces nos dicen, ustedes van a estatizar el sistema. Pues primero el sistema ya es del Estado, porque entendiendo que es financiado con recursos públicos, el sistema ya es del Estado. Es financiado con recursos públicos y eso lo dijo la Ley 100. La Ley 100 crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud con financiación de recursos públicos. Entonces, si nosotros estamos estatizando el sistema, pues lo estatizó la Ley 100. Y segundo, nosotros en ningún momento estamos diciendo que se acaban los actores privados. Las clínicas privadas, el sector privado aporta el 80% de la prestación de servicios en Colombia. Más de 500 clínicas han tenido que cerrar porque los han quebrado. Y por supuesto que nosotros lo que estamos proponiendo es que ese pago directo se haga a esas clínicas privadas. Aquí no estamos estatizando nada, estamos reorganizando los recursos públicos de la salud para que lleguen al sector privado y público para la prestación de servicios, manteniendo el aseguramiento social en salud. Estamos construyendo sobre lo construido, porque les estoy hablando de la Ley 100, esos son elementos de la Ley 100. Y la Ley 100 hizo una promesa, era que se iba a igualar la OPC, que el régimen contributivo y subsidiado desaparecerían. Aquí ya estamos cumpliendo la promesa de la Ley 100 con una nueva reforma, porque en la práctica eso no pasó. Entonces, en ese sentido, digamos, son algunas de las claridades que había que dar. Lo otro, ayer estaba ya viendo que sacaron un cuadro, que es que esto crea un montón de burocracia, 8.152 nuevas burocracias del Estado. Entonces yo me puse a ver, ¿y saben que nos están adjudicando la reforma como burocracia?
Las secretarías municipales, no las clavan a nosotros en la reforma. Las secretarías departamentales, es decir, hoy existen fondos municipales de salud, eso existe. En la reforma nosotros tratamos de organizar esas platas para que los alcaldes manejen eso. Entonces nos dicen que nosotros estamos creando 1.200 fondos. O sea, nos están atribuyendo la división político-administrativa del país. Es que nosotros no podemos desconocer que existen municipios. Eso lo creo. Existen departamentos. Y esos departamentos, municipios tienen unas funciones. Hay derechos fundamentales como el derecho de la participación social, propuesta también de la Ley 100. Consejo Nacional de Salud. Consejo Nacional de Salud es una propuesta de la Ley 100, que después se deshizo. Estamos retomando propuestas de la Ley 100. Consejo Municipal y Departamental de Salud para que la ciudadanía se apropie de su sistema de salud. Haga un control social del sistema de salud. Eso nos dicen que es no, eso se llama participación social, es un derecho fundamental de la Constitución del 91 y que tiene que hacerse en cada municipio porque el país olvidó el municipio. De hecho, la Constitución política habló del principio de la descentralización. Y es para que ese ciudadano pueda participar con su Secretaría de Salud de las decisiones de, por ejemplo, qué se hace con el PIC o, por ejemplo, qué fue lo que pasó con su hospital. Lo mismo a nivel nacional y a nivel departamental nos atribuyen eso, que van a crear burocracia. Y no, el sistema actual es un sistema, como decía José Félix Patiño, donde crearon 150 burocracias, al principio eran 150 EPS, para pagar un solo sistema de salud. Y hoy 28 EPS con su integración vertical tienen 150.000 empleados pagados por el Estado. Y si tú entras a cada una, miren cuántos departamentos tienen, cuántas oficinas, eso sí es burocracia. O sea, te estoy hablando de 28 entidades a las que el Estado les paga anualmente por administrar los recursos públicos 6.6 billones de pesos. Eso es burocracia. Nosotros estamos planteando el desburocratizar el sistema, al contrario, porque nosotros creemos que no necesitamos 28 pagadores. Nosotros creemos que el sistema de tener un pagador único que le pague directo a clínicas, hospitales, ahí nos ahorramos una burocracia, un pagador único, que eso se lo inventaron ustedes porque son ideológicos, porque son de izquierda. No, así funcionan la mayoría de sistemas de salud del mundo. Váyanse para Inglaterra, miren Corea, miren España, miremos países capitalistas. O sea, yo estoy hablando aquí del capitalismo duro. Y entonces ahí ustedes ven esos fondos pagadores a las clínicas, hospitales. Vos no tenés que tener un montón de burocracia manejando un solo fondo, 28 burocracias. Entonces, la propuesta, por el contrario, desburocratiza el sistema y recupera el manejo público de los recursos públicos, que ya es público. Y no es el manejo estatal. Ojo, hoy tenemos un fondo ADRES. La junta directiva del ADRES está conformada por el gobierno nacional, los alcaldes y los gobernadores. Un representante del alcalde, uno de los gobernadores, el ministro de Hacienda, Salud y el DNP, ¿cierto? Nosotros proponemos transformar ese ADRES para que sea un pagador único, para que ese ADRES vaya y pague directamente a la clínica, al hospital, etc. Eso supone un cambio del ADRES y vamos a meter al sector privado a que participe en eso y vamos a apelar. Esta es la discusión de Davos. Davos dice en la pospandemia, estas son las discusiones del mundo, tenemos que recuperar la colaboración tripartita empresa, Estado, gobierno. Esas fueron las bases del estado de bienestar en Europa. En las sociedades capitalistas europeas, eso no es ni comunismo, ni todas esas cosas que me escriben a mí todos los días insultándome. Pero bueno, entonces ese fondo ADRES va a tener una conformación del empresariado colombiano que participe ahí porque ellos son aportantes al sistema de salud vía los impuestos y vía los aportes patronales, del gobierno y de los trabajadores, que son los demás aportantes. Es una junta directiva que no es estatista. Es una junta directiva pública donde ¿qué es lo público? La convergencia de los múltiples intereses de la sociedad. Aquí están los múltiples intereses de la sociedad. Y voy a desconcentrar ese ADRES. Yo quisiera que fuera descentralizada, porque es un logro, pero pues es que no damos para hacer tanta cosa al tiempo. Entonces, nos toca darle muchas capacidades a las secretarías que no las tienen. O sea, es un trabajo fuerte. Desconcentrar.
Por eso les digo yo que me parece particular, porque otra de las desinformaciones es: le van a entregar la plata a los gobernadores y los alcaldes. Lo han repetido. Y van a volver es un sistema corrupto, politizado. Sacamos el articulado, ahí está claro que no se le entrega a los... Y siguen repitiendo lo mismo, independiente del articulado. No se entrega la plata a los gobernadores y alcaldes. Se crea un fondo regional sin situación de fondo para que el ADRES pueda desconcentrarse, porque el ADRES es un sensor, un sistema de información que tiene que mirar cuentas médicas, el comportamiento de la prestación en el territorio, pero los recursos salen directamente de Bogotá, que paga directamente a la clínica, al hospital. Ese fondo ADRES se desconcentra por lo que se llamaban los CORPES, que ya son las RAPES. Allá está la Junta Directiva Tripartita y tiene una oficina por cada departamento. Ese funcionario tiene unas condiciones específicas, porque es el funcionario que va a hacer los convenios para que el Fondo Central pague las clínicas y hospitales. ¿Que eso va a promover corrupción? Les voy a decir, ¿qué tiene que hacer alguien para robar ahí? Ese funcionario tiene que tener influencia sobre el sector empresarial en Colombia. Tiene que tener influencia sobre el gobierno nacional. Tiene que tener influencia sobre los representantes de los sindicatos del país. Tiene que sortear, supongamos que un funcionario se quiere robar, como va a tener un sistema de información de tecnología en línea donde vamos a ver las transacciones en las clínicas, tiene que manipular el sistema de información para poder. Tiene que manejar el Consejo Departamental de Salud, donde están las universidades, donde están los gremios de los profesionales de la salud, los indígenas en las regiones. Ese funcionario, para que robe ahí, tiene que ser un tipo muy hábil, y tiene que manipular al director central del ADRES. ¿Qué? Pero además es un funcionario que va a tener control político encima, asambleas, consejos, a la Contraloría, a la Procuraduría, y va a tener una regulación tarifaria para hacer esos pagos. O sea, de pronto puede robar, pero tiene que haber un tipazo, o sea, mi respeto a la tipo que para no irse preso, pues tiene que ser un tipazo. Y un tipo con esa habilidad no creo que se meta ahí, pues estaría en otros sectores de la economía donde puedo obtener más recursos. Todas estas medidas no las tiene el actual sistema. El actual sistema, el ADRES le entrega a 28 pagadores y se perdió el control de eso. De ahí para adelante nos supimos. Porque la Superintendencia Nacional de Salud controla sobre la base de autorreportes de los que manejan la plata. Eso no lo controla nadie. Y eso pasa durante 3 décadas en Colombia. Pero lo que nos dicen es que los que estamos proponiendo la corrupción somos nosotros, que venimos de un sistema transparente y nosotros somos los que proponemos la corrupción. Para que ustedes midan el nivel de desinformación que hay en este país. Entonces, ese, digamos, es uno de los elementos centrales. Les acabo de describir el pago, el manejo público no estatizado, manejo público de los recursos públicos con participación del sector privado y el empresariado de este país, con el cual me encontraré mañana, a decirle: venga señores, tenemos que ser sensatos por primera vez en Colombia y pensar. Ahora, esto no se hace de un día para otro. Por eso hay un capítulo de transición, porque también han dicho que es que van a destruir todo, o sea, más o menos nosotros llegamos y de un día para otro vamos a destruir, a cerrar todo. Es que es un asunto delirante. Y no, sin transición, hay un capítulo que se llama transición y evolución. Ya está radicado. ¿Por qué no leen el capítulo? ¿Por qué no leen el capítulo? En esa transición se dice: cada 2 años el gobierno nacional evaluará si el ADRES está en capacidad de hacer esa labor. Cuando esté capacitado, empezar a hacerlo. Pero, por ejemplo, hay regiones del país, el BOPES tiene un solo hospital. ¿Para qué vamos a pagar un intermediario? Pues el ADRES puede pagarle ese hospital y contratar una auditoría externa y le pagó, y ya. En Bogotá ya es más difícil, pero eso es un proceso gradual de cambio, porque el sistema no puede cambiar de un día para otro. Las reformas son hasta de 10 años. Pero tú tienes una ruta trazada de dónde vas a llegar, y si no alcanzas a llegar, pues el Congreso tendrá que intervenir un momento. No, esto como que no va dando, pues mira, la ley 100 lleva 30 años y no pudimos, seguimos que liquide aquí, que es 30 años, y no hemos podido estabilizar esto de las EPS. Las EPS hoy hay 28,
19 están en quiebra, y si esas 19 se liquidan, se llevan a las otras. Si no se hiciera reforma, en 2 años el régimen subsidiado está liquidado, y en 5 años se llevó al régimen contributivo por delante. Sí, esa es la realidad. Está quebrado, y el problema del desplome financiero, que no es nuevo, la Contraloría General de la República y la Corte ya venían diciéndole a los gobiernos colombianos: esto viene mal, esto viene mal, esto va mal. Entonces, ¿cuál es el temor nuestro? Que eso arrase la prestación de servicio en Colombia, que se lleven los hospitales y las clínicas. Eso hay que detenerlo. Por eso también la reforma. Es una realidad. Entonces, en ese sentido, esas, digamos, son las consideraciones. Entonces, ahí expliqué un punto nodal: el manejo público de los recursos públicos, la desburocratización del sistema de salud, que significa ese pagador único, es desburocratizar el sistema de salud. Y el segundo tema, que es el que nos interesa acá, la atención primaria en salud. Ustedes son saludistas y ahí hay 50.000 debates sobre qué es eso, cómo opera, cómo funciona, que el objetivo que tenemos es generar ya el modelo, porque el Congreso no se va a ir al detalle del modelo, el modelo lo tenemos que construir con ustedes, ¿cierto? Si se aprueba esta reforma a la salud, el ministerio tiene que ir a hacer un modelo, pero si no se aprueba, pues el ministerio, de alguna manera, con las limitaciones que tiene el actual sistema, debe avanzar en la revisión del MIAS, el MAITE, etcétera, e igual tenemos que, dentro de las posibilidades del actual sistema, que son muy pocas, bregar a hacer lo que podamos de atención primaria en salud. Pero bueno, yo confío en que el Congreso de la República y el país va a entender que esto hay que hacerlo. Y esto sí hay un consenso político en el país. Esto tiene un consenso político del país, y yo creo que este es un punto en el que no hay mayor discusión. Todas las profesiones de salud van a estar, y el odontólogo, fundamental el odontólogo. Entonces, en ese sentido, esto se organiza, pero entonces tenemos que volver. El Estado perdió el poder de la planificación de la salud pública, porque como no hay simplemente entregó la plata y ahí para allá ustedes vean a ver qué hacen. Aquí tiene que haber todo un análisis. Supongamos que esto lo aprueba el Congreso de la República. Estas reuniones van a seguir y hasta van a aumentar, porque nos toca organizar todo el país para empezar a ponerle los presupuestos a esto y a organizarnos, a ver cómo es que va. Y nos toca trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes, yo estaba en conferencias con jóvenes médicos, no les interesa esto. Perdieron la vocación comunitaria. Les parece que esto es básico, desdeñan de esto. Pero eso pasa por varias cosas, porque es que el actual sistema, como no tenía eso, fueron 3 décadas de amnesia, esto no tiene la valoración que tiene la mediana y la alta complejidad. Esto tiene que ser de un alto valor social y científico, y ahí es donde viene la discusión sobre la formación. Es que aquí tiene que haber una formación científica, cultural, humanista y de vocación humanitaria para que los médicos se animen. Entonces los médicos, estuve en una conferencia y los muchachos decían: pero es que si yo me voy para el Amazonas me da una parasitosis. Y yo: pero es que allá la gente está con parasitosis, hermano, a usted le toca resolver la parasitosis. Pero es que allá no hay insumos de nada. Y yo: pero bueno, con esto vamos a tratar de resolver. Pero a nosotros nos tocó, y ya no quieren hacer el rural, que a mí me preocupa. Es que este fue el país en el que nos tocó atender. Entonces tú no puedes decir: yo solamente atiendo donde haya toda la tecnología de punta. Es que la mayoría de este país no vive donde hay tecnología de punta. Entonces yo sí creo que tiene que haber un trabajo de formación cultural, universal. Eso también tiene que haber información política. Hay muchachos de medicina que no saben cuál es la diferencia entre el Congreso, la Procuraduría, la Contraloría, ni el derecho a la salud. Los médicos deben saber qué es el derecho a la salud. Tienen que tener unos conocimientos elementales de ciudadanos, aprender a ser ciudadanos con una cultura universal. Ese es un desafío enorme para que ellos, ahora que la misión médica, eso es válido, que no les pagan, nosotros aceptamos. Pero lo que le estamos diciendo al Congreso de la República, esto va y con plata. Y empezamos. ¿Esto cuánto nos cuesta? Siguiente. Esto nos cuesta 8.7 billones para la Colombia profunda al año. Esto no es plata. Esto no es plata. Y para todo el país 24 billones. Y vuelve la desinformación. ¿Saben qué nos pasó esta semana? Hicimos un seminario con periodistas económicos. Plastilina para explicarle las cifras de la reforma, donde concluíamos que esto cuesta
0.5 porcentuales del PIB. Eso no es plata para el Estado colombiano. Hicimos el seminario pedagógico porque dijimos, de pronto no hay claridad, no estamos haciendo pedagogía. Salieron y desinformaron con el seminario, que esto costaba casi 100 billones, 84, no, fueron 2 horas de trabajo, no, a mí me dio un desaliento, yo dije, no, pues es que esto ya no es un problema de pedagogía, pero bueno, en términos de los costos, no es eso, es un problema político, esto es un problema político. Pues uno trata de hacer lo que puede y seguimos haciendo seminarios, es un problema político. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿De dónde sale esa plata? De los propios recursos del sistema. No hay recursos adicionales aquí, porque nosotros lo que vamos a hacer es que los recursos, como vamos a dividir la UPC en 2, simplemente vamos a reorganizar los recursos que hoy se destinan a la UPC de manera agregada, y que se le dan a las EPS, se los vamos a desagregar a mandarlos al nivel primario, no se necesita plata. Están dentro del sistema. El sistema, de acuerdo a los cálculos de Garay y el Ministerio de Hacienda, va a crecer un punto porcentual del PIB en los próximos 10 años. Eso equivale a un crecimiento entre 11 y 13 billones de pesos por efecto del crecimiento del presupuesto general de la nación y los efectos de la reforma tributaria sobre el sistema general de participación. Eso ya está calculado con ellos. Con ese crecimiento cubrimos y vamos aumentando gradualmente. Empezamos por la Colombia Profunda y gradualmente vamos trasladando esos recursos agregados que se supone que eran para P&P, pero que quedaron atrapados en la mediana y alta complejidad y los vamos trasladando. No necesitamos un peso adicional. ¿Qué necesitamos adicional? Infraestructura, pero eso es parte del programa del presidente Gustavo Petro. Vía presupuesto general de la nación, el Ministerio de Salud tiene recursos recurrentes para infraestructura, siempre los ha tenido. Solo que nosotros vamos a privilegiar el primer nivel, porque nos toca reponer puestos de salud, reponer centros de salud, reponer hospitalitos que quedaron en las ruinas porque se volvieron inviables para el sistema, porque no los contratan. No los contratan porque el actual pagador no le interesa eso, pero como aquí en este sistema ese centro va a adquirir vida, se puede contratar y se puede trabajar ahí. Esto va a ser todo un trabajo, esto es mucho trabajo. Aquí nos toca trabajar porque toca medir todo eso. ¿Qué se miden esos 8.7? Que son 24 a nivel universal. La formalización como primer elemento. El segundo elemento que medimos ahí es medicamentos esenciales para la atención de baja complejidad. Transporte, porque se hizo un estudio por sus regiones. Ustedes saben que las poblaciones nuestras no se desplazan por la división político-administrativa, la cercanía de los hospitales y los centros, es decir, porque todo esto va ligado a la red de mediana y alta. Cada centro de atención primaria en salud tiene una red de mediana y alta donde ahí el paciente elige cuál clínica o hospital lo atienden de acuerdo a la disponibilidad de citas. Sí tenemos libre elección. Pero lo que les quiero decir es que esa red no se circunscribe al departamento, porque el paciente del Chocó, el Chocó tiene 2 salidas, una por Medellín, por Ismina, y otra por el Pacífico, por Buenaventura. Tú tienes un Pacífico, una cosa es el litoral, otra cosa es los Andes, y tú, por ejemplo, tienes que la capital real de Cartago es Pereira y no Cali, y así es todo el país. Entonces, nosotros dividimos el país por las subregiones funcionales, por donde se desplaza la comunidad, las vías, digamos, por donde la gente va usualmente, y así organizamos las redes en un sentido más lógico, para que le quede a la gente más cerca. Ahora no pasa eso, ahora es la integración vertical. La lógica no es la gente y su territorio, y no dónde tengo yo mi integración vertical. Entonces, esto, digamos, es un cambio sustancial para el país. Y eso, digamos, va a requerir el concurso. Ahora, en la política de formalización, en este primer nivel vamos a avanzar. Nosotros tenemos cuantificado que formalizar todos los trabajadores de hospital público cuesta 9 billones. Eso también se lo achacan a la reforma, no, eso es un compromiso de la OIT en Colombia, con o sin reforma, el Estado debe haber hecho eso. Evidentemente, nosotros vamos a empezar en este primer nivel y esa es la discusión, digamos, que tenemos con Hacienda en cuánto se puede ir haciendo, en cuánto tiempo gradualmente se puede ir haciendo lo otro. Pero en el momento en que mejoremos el flujo de recursos a los hospitales, algunos de ellos van a tener una financiación por oferta,
Porque es que, por ejemplo, el Hospital San Francisco de Asís es inviable. Los gastos son superiores, quitemos los problemas de desgreño administrativo que tengan los hospitales públicos del país. Muchos de ellos no son viables financieramente. Entonces tiene que haber un subsidio a la oferta para mantener ese hospital abierto, porque el principio constitucional del derecho a la salud es: la sala de partos está abierta, haya o no haya materno. Es un derecho fundamental. Eso tenemos que entenderlo en Colombia. Y para eso es que aportamos los colombianos. Nosotros pagamos impuestos para que se cuiden, y ese es el principio solidario. Ese es el pacto social de la seguridad social que tiene que recuperar este país.